Durante siglos, la historia nos fue contada desde un solo punto del mapa, una voz que se proclamó universal. Escribió que la civilización nació en Grecia, floreció en Roma, maduró en la cristianidad medieval y alcanzó su plenitud en la Europa moderna. Nos enseñaron que esa secuencia era el camino del progreso humano, pero lo que pocas veces se dijo es que esa historia es también un mito poderoso que convirtió a una región del mundo en el centro del planeta y a los demás en sus sombras. Enrique Dussel lo advirtió con precisión. La cronología Grecia-Roma-Europa es falsa. Es un manejo conceptual ideológico que pretende colocar a Europa como el corazón de la humanidad. Antes de 1492 no existía una historia mundial unificada. Existían ecúmenes, mundos culturales independientes, el chino, el islámico, el africano, el hindú, el mesoamericano, todos coexistiendo sin reconocerse entre sí como centro o periferia. Europa era entonces una periferia más, aprendiz de la sabiduría árabe, de la ciencia india, del comercio africano y de la filosofía griega oriental. Todo cambió en 1492. Ese año la historia dio un giro. El Atlántico se abrió y la expansión ibérica unió por primera vez al planeta entero en un solo sistema. Comenzó lo que Dussel llama la mundialización empírica, el nacimiento de la modernidad. Desde ese instante, Europa se transformó de frontera del viejo mundo en su centro dominante, y con ella nació también un nuevo orden, el sistema mundo colonial, la economía global y la idea de una humanidad dividida entre civilizados y bárbaros. De esta conquista surgió un nuevo sujeto, el conquistador moderno. Antes del pienso, luego existo de Descartes. Hubo otro grito más antiguo y más crudo: yo conquisto, luego existo. La modernidad entonces no nació solo en las universidades o en los libros de ciencia, sino en los puertos, las minas y los campos de batalla del mundo colonial. A partir de este momento, Europa se narró a sí misma como más desarrollada, más racional, más humana. Y en nombre de esa superioridad autoatribuida, impuso su dominio sobre los demás pueblos. Dussel lo llamó el mito de la modernidad. La civilización moderna se autocomprende como superior y su deber moral es desarrollar a los bárbaros. Si estos se resisten, la violencia se justifica como sacrificio en nombre del progreso. Así, la violencia se transformó en misión civilizadora y la víctima en culpable. El indígena, el negro, la mujer, la naturaleza fueron convertidos en instrumentos de un destino ajeno. El sufrimiento se volvió parte del rito. El oro de América y el trabajo esclavo de África fueron los cimientos de la riqueza europea. La razón, mientras tanto, construía su propio pedestal: la ciencia, el Estado, la propiedad, el individuo. Todo eso era la luz del progreso, pero su sombra, la colonización, quedaba fuera de la escena. 5 siglos después, las huellas del eurocentrismo siguen vivas. Aníbal Quijano lo explicó con claridad. La globalización en curso es la culminación de un proceso que comenzó con la Constitución de América y del capitalismo colonial moderno y eurocentrado como nuevo patrón del poder mundial. Ese poder no desapareció con las independencias ni con las revoluciones industriales, se reinventó como la colonialidad del poder, un orden donde la raza, el género, la economía y el saber se jerarquizan según el modelo europeo. El eurocentrismo se convirtió en una racionalidad dominante que decide quién produce conocimiento y quién lo repite, quién civiliza y quién necesita ser civilizado. Durante más de 500 años, el mundo se acostumbró a mirar desde el norte. Lo europeo se volvió sinónimo de universal y lo demás de particular. La injusticia no es un accidente, es el resultado estructural del sistema que la modernidad inauguró. Pero la historia no se detiene. En medio de ruinas del mito emergen nuevas voces, filosofías del sur, movimientos sociales, pedagogías críticas, epistemologías indígenas. Todos comienzan a reclamar su lugar.
Áviles y Medina lo llaman transmodernidad. Retomando a Dussel, no se trata de negar la modernidad, sino de reorientarla desde la dignidad de otros y la correalización de proyectos de vida. La transmodernidad no es antimoderna ni posmoderna, es un puente, una invitación a reconciliar la razón con la justicia, la ciencia con la vida, el reconocimiento con la tierra. La educación ocupa un lugar central en este horizonte. Educar ya no puede ser repetir la historia escrita por los vencedores, ni transmitir sin crítica los valores del progreso occidental. Educar en el sentido más profundo significa liberar, significa enseñar a ver el mundo no desde un solo espejo, sino desde la pluralidad de sus reflejos. Significa reconocer, como dijo Paulo Freire, que nadie educa a nadie, los hombres se educan entre sí, mediatizados por el mundo. Educar hoy implica descolonizar la mirada, cuestionar lo que se nos enseñó como natural, reconocer lo que la historia silenció. En otras palabras, Dussel habla que se supera la razón emancipadora como razón liberadora cuando se descubre el eurocentrismo de la razón ilustrada y la falacia desarrollista del proceso de la modernización hegemónico. Liberar la razón no es abandonarla, es devolverle su humanidad. La transmodernidad, en palabras de Dussel, subsumir el carácter emancipador racional de la modernidad incorporando a su alteridad negada. Eso significa que el indígena, el campesino, la mujer, el pobre, el marginado, la tierra y los pueblos invisibles no son residuos del pasado, son el futuro de la humanidad. Solo cuando la historia reconozca a sus víctimas como inocentes, cuando la razón recupere su ética, cuando el mundo se mire sin jerarquías, podemos decir que la modernidad ha sido superada. No por negación, sino por transformación. No por destrucción, sino por reconciliación. Esta es la lección que nos deja Dussel. La modernidad no empezó en Grecia ni acabará en Europa. Empezó cuando el mundo se volvió uno solo. Y podrá renacer cuando este mundo se mire por fin, de frente y sin fronteras.